Si soy honesto conmigo mismo, cuando pienso en el universo, lo primero que pienso sobre el mundo es que nosotros, y con esto me refiero a los humanos, y en particular a mí, que no soy muy... Mi primera suposición es que no sé casi nada sobre cómo funcionan las cosas. Esto aplica a ciertas cosas que ciertos humanos sí saben, ah, como la mecánica cuántica. Es decir, las especializaciones a las que no me he dedicado. Ese es el punto de partida. No sabemos casi nada sobre el conocimiento de la civilización humana. Esa es la suposición que hago. Y creo eso porque seguimos descubriendo misterios. Parece que la historia humana se define por aquellos momentos en los que decimos, ya casi lo hemos descubierto todo. Y luego nos damos cuenta de que cuando dijimos eso, no habíamos averiguado nada. Ese es el punto de partida. Y mi segunda suposición es la siguiente. En verdad creo que la totalidad del universo está llena de civilizaciones alienígenas. Estadísticamente, sí. Lo que me permite creer eso es pensar que los alienes no tienen que ser como los humanos. Pueden ser cualquier cosa. Además, cuando observas cómo es la vida en la Tierra, notas que siempre encuentra una forma de existir. Encuentra una manera de desarrollarse en muchos entornos complicados. Cualquiera sea esa fuerza, creo que también encontrará una forma de existir en otro lugar. Pero si soy sincero, no sé cuántas horas al día paso pensando en la posibilidad de que estemos solos. No es que estoy constantemente pensando en eso. Mm. No lo sé. Cuando mi corazón y mi mente están llenos de curiosidad, me empiezo a hacer preguntas y pienso en toda la vida diferente que hay por ahí. Creo que es triste imaginar que realmente estamos solos en la inmensidad que ni siquiera hay bacterias por algún otro lugar. No hace falta quedarte con la idea de que estamos solos, pero creo que debemos admitir que es una posibilidad, debido a nuestro desconocimiento del universo hasta ahora. Se puede creer en algo, incluso sin tener pruebas de su existencia. Carl Sagan dijo que la fe es justamente eso, creer en algo aunque no tengas pruebas de que existe. Por ejemplo, cuando crees que hay vida en el universo, pero no puedes demostrarlo, ni probarlo matemáticamente, ni mostrar pruebas que lo respalden. Dijiste matemáticamente, creo que la matemática es algo fascinante. Pero me pregunto si la forma en la que piensan los físicos, con su intuición y razonamiento, tiene algún tipo de relevancia en esto. Bueno, definitivamente se pueden presentar argumentos muy sólidos. De hecho, creo que ya lo hiciste. La inmensidad del universo es el argumento típico que la gente suele utilizar para explicar por qué cree que hay vida en otros planetas. Es difícil imaginar que estamos solos. La cantidad de estrellas en el universo observable es de 10 elevado a la 22. Entonces, creo que la pregunta principal que debemos hacernos es cuál es la probabilidad de que en uno de esos tantos planetas se llegue a desarrollar vida de manera espontánea, suponiendo que todos son similares a la Tierra. Ese proceso se denomina abiogénesis, que es la aparición espontánea de vida. Creo que la palabra espontánea es interesante. Bueno, quizás deba usar otra palabra. Ah, con el término espontáneo, quiero decir que la vida aparece de forma natural y no se desarrolla gracias a alguna civilización o algo así. De hecho, te diría que ese término hace que la existencia de vida parezca menos probable. Cierto. Imagino que sería un proceso químico extremadamente aleatorio. Sería un proceso gradual de millones de años, en el que las redes químicas serían cada vez más complejas. Tal vez exista una fuerza en el universo que lleve a una mayor complejidad que finalmente dé origen a un tipo de vida, algo que nosotros aún no podemos definir. Y a veces la vida se manifiesta en algo que parece ser humano, pero puede ser un tipo de sistema de procesamiento de información computacional completamente diferente que nosotros no podemos ver. Sí, en realidad diría que es un poco extraño que la complejidad se desarrolle, ¿verdad? Eso parece contradecir la intuición física, o el concepto físico de la entropía, que establece que es difícil que la complejidad surja espontáneamente. Bueno, no debería usar esa palabra, pero es difícil que surja en general, y ese es un problema interesante. Creo que, desde una perspectiva evolutiva, se observa un aumento en la complejidad, y también hay un buen argumento que viene de lo que dijo Gould. Creo que él fue quien dijo que, si hay una cierta cantidad de complejidad, esta puede aumentar o disminuir a través de mutaciones aleatorias. Y las cosas menos complejas pierden algún elemento que es potencialmente necesario para garantizar su supervivencia. En general, eso no será nada beneficioso para la supervivencia.
y por eso eliminar una cantidad significativa de rasgos útiles es perjudicial. Y si se agrega algún elemento, es probable que no sea para nada útil, ya que eso pasa con los rasgos que se agregan típicamente. En verdad no afectan la supervivencia de manera negativa, pero tampoco proporcionan ningún beneficio importante. Pero a veces, en raras ocasiones, por supuesto, serán beneficiosos. Cuando hay un cierto nivel de complejidad, es difícil que eso disminuya, pero es bastante fácil que la complejidad aumente si se realizan suficientes intentos. Con el tiempo, la complejidad aumentará, y generalmente por eso podemos observar un incremento de la complejidad, desde el punto de vista evolutivo, pero también quizás se observa en redes químicas que conducen al desarrollo de vida. Volviendo al tema de los números, creo que el problema que tengo con eso es que se trata de una probabilidad específica de que eso ocurra. Pensemos en lo que pasó con el caldo primigenio, es decir, los ingredientes con los que se creó la Tierra o las moléculas orgánicas, que comenzaron en esa condición inicial y luego se convirtieron en organismos capaces de experimentar la selección natural de Darwin, lo que quizás podemos definir como vida. La probabilidad de que eso suceda tal vez es del 1%, en cuyo caso tendrías razón, el universo podría estar totalmente lleno de vida. Pero esa probabilidad también podría ser de 10 elevado a menos 10, lo que equivale a 1 por galaxia, o de 10 elevado a menos 100, lo que significa que no habría vida en la mayoría de los universos. O podría ser del 90%, tú dijiste el 1%, pero podría haber un 90% de probabilidad si las condiciones químicas del planeta o de la Luna fueran adecuadas. Admito que podría ser cualquiera de esas opciones que mencionamos, pero debo decirte algo. No tenemos una buena razón para esperar que sea el 90%, porque estamos hablando de la probabilidad de una probabilidad. Mi pregunta es, ¿hay una mayor probabilidad a priori de que sea el 90% en lugar del 10 elevado a la menos 20? Bueno, la cuestión es que conocemos un solo caso de vida en el universo, que es la Tierra. Y es difícil saber qué hacer con eso, o qué tipo de intuición podemos desarrollar a partir de eso. Y en la Tierra, parece que la vida siempre encuentra una forma de desarrollarse, en todo tipo de condiciones, incluso en las condiciones más extrañas que podamos imaginar. Y es Bien, capaz de sí. surgir a partir de química básica, aunque admito que eso lleva un tiempo. Es verdad que quizás lleva un poco de tiempo desarrollar algunas tecnologías complicadas como las mitocondrias o la fotosíntesis, es cierto, pero parece que la vida se las arregla para desarrollarse y lo hace extremadamente bien. Sí, pero estás describiendo un proceso diferente. Es decir, quizás me equivoque al separar estos dos procesos, pero para mí, tú estás describiendo básicamente la evolución por selección natural. Y yo estoy hablando de la abiogénesis, que es un proceso distinto que se produce por separado. Sé que tienes una mirada científica, pero ¿por qué sería un proceso que se produce por separado? No entiendo por qué deberíamos verlos de esa forma. ¿Por qué la aparición de la vida es diferente del proceso de la vida en sí? Sé que nos resulta extraño pensar en el Big Bang o en el primer elemento que existió, y es normal preguntarnos de dónde viene eso o cómo se originó. Bien, creo que daría vuelta a la pregunta. Tú me preguntaste por qué es un proceso diferente, y yo te respondería, ¿por qué no debería ser un proceso diferente? Aunque sé que no es un buen argumento, pero la realidad es que sabemos cómo funciona la evolución por selección natural. Entendemos el proceso, pero tenemos muy poca información sobre las primeras etapas de la vida en nuestro planeta. Sin embargo, puede ser que tengas razón y que todo sea parte de un proceso continuo. Y también te diría que todo podría tratarse de un conjunto de circunstancias distintas e improbables que llevaron a la aparición de la vida. Como científico, trato de estar abierto a ambas posibilidades. Sin embargo, si afirmo que hay vida en todas partes, para mí, corro el riesgo de tener el sesgo del experimentador, ¿sabes? Si observas un planeta que es similar a la Tierra y estás predispuesto a pensar que hay un 90% de probabilidad de que haya vida en ese planeta, eso afectará, de alguna manera, tu interpretación de esos datos, porque crees que sabes la respuesta. Por más que no entiendas el agnosticismo que yo adopto, para mí es importante mantenerme abierto a ambas posibilidades, porque así puedo confiar en que seré capaz de hacer una evaluación imparcial sobre las pruebas relacionadas con la existencia de vida. Sí, claro, entiendo. Bueno, la verdad es que es hermoso y también inspirador escucharte decir eso. Pero desde el punto de vista científico, me pregunto cuántas entidades que sean las primeras de todo el universo verdaderamente conocemos. Y quizás después terminamos descubriendo que muchas de esas entidades, en realidad, constituyen solo una pequeña parte de un proceso que es muchísimo más largo. Así que es muy interesante pensar si realmente
hay primeras entidades en este universo. Y sin dudas, para los seres humanos, lo que sea que haya sucedido en el Big Bang es el origen de todas las cosas que existen, ¿no? Pero, bueno, parece que la historia indica que descubriremos que el Big Bang es una continuación de otra cosa. Sin embargo, los físicos dicen que el tiempo es emergente y que nuestra causalidad en el tiempo es una construcción muy humana, así que podría haber primeras entidades a las que nosotros les asignamos un nombre. Entonces, sea lo que sea aquello a lo que llamemos vida, tal vez tenga un origen. Sí, claro. Y también diría que estoy abierto a la idea de que sea parte de una continuación, pero tal vez sea algo más amplio, como la continuación de redes y sistemas químicos. Y quizás nosotros denominemos vida a este tipo de química o de comportamiento químico en particular. Pero puede que sea solamente una manifestación de los billones de permutaciones posibles en las que pueden producirse reacciones químicas. Y los seres humanos afirmamos que eso es especial porque es lo que somos, ¿no? Lo mismo sucede con la inteligencia, cuando decimos que estamos buscando vida inteligente en el universo. Pero ¿cómo definimos la inteligencia? ¿Dónde está la continuidad de algo que realmente se parezca a nosotros? Nos preguntamos si estamos solos, pero puede haber una serie de sistemas químicos o de diferentes inteligencias en el universo. Creo que debemos tener cuidado con la arrogancia humana, porque quizás suponemos que somos seres especiales o únicos, o que pertenecemos a una categoría de fenómenos diferentes. La verdad es que al universo no le importa en qué categoría estamos los humanos. Sigue funcionando y creando diversidad y combinaciones infinitas con sus procesos naturales. Y nosotros solemos tomar solo una parte de ese todo y creer que se tiene que abordar por separado. También estoy abierto a la idea de que podría ser un fenómeno distinto, pero puede que solo sea como una especie de copo de nieve, ya que cada uno es diferente. Puede que esta iteración en particular sea otra variante de un proceso continuo más amplio. Y creo que lo que se llama algoritmo de la selección natural quizás sea una invención de la Tierra. Y además, suelo pensar que, sea cual sea ese algoritmo de selección, podría operar en todos los niveles del universo, ¿sabes? Pero pienso que quizás también sea un fenómeno bastante peculiar. Am, ya que podría haber una serie de sistemas químicos que de alguna manera compitieran entre sí por la supervivencia con recursos limitados, y creo que eso es algo muy propio del planeta Tierra. En la Tierra hay un buen equilibrio, ya que hay una cantidad suficiente de recursos como para que haya varios sistemas compitiendo por la supervivencia, pero no hay un exceso. Ah, no hay tantos como para que los organismos se vuelvan perezosos. Y tal vez por eso las bacterias eran perezosas, porque no tenían competencia. Sí, es posible, claro. Sin embargo, por más interesante o divertido que sea hacer especulaciones sobre las definiciones de la vida y la enorme red de posibilidades que existen, yo prefiero mantener el agnosticismo. Porque para mí, honestamente, el argumento más sólido para seguir siendo agnóstico es evitar ser imparcial a la hora de evaluar datos. De hecho, eso es justamente lo que le pasó a Percival Lowell. Hablé de él en mi canal hace 1 o 2 años. Fue un astrónomo muy famoso que en el siglo XIX afirmaba que había canales en Marte. Y en esa época, culturalmente, había una creencia muy extendida de que había vida en Marte. Era lógico para todos, y para él también. Quizás nos parezca tonto, pero sería un argumento similar al que usamos ahora cuando hablamos de los exoplanetas, y decimos que seguro hay vida allá afuera en el universo. Es lo mismo. Se sabía que en Marte había casquetes polares y una atmósfera, y además tenía estaciones, así que era lógico para la gente que allí también hubiera vida. Y pensaban que había habido una civilización capaz de desarrollar una tecnología bastante similar a la nuestra, porque creían que habían hallado sistemas de canales. El sistema de canales es un tecnomarcador extraño para nosotros, pero no lo era en esa época. Para ellos los canales eran una tecnología de vanguardia. Creo que eso debería servirnos como advertencia, ya que quizás creemos que los paneles solares, los inventos como Starlink o la minería espacial son tecnomarcadores inevitables, pero podrían ser ridículamente anticuados en comparación con lo que podrían estar haciendo otras civilizaciones más avanzadas que la nuestra. Y como te decía, en la época de Percival Lowell era muy normal pensar que había vida en Marte, e incluso él escribió mucho sobre eso. Entonces, cuando vio líneas en la superficie del planeta, para él era obvio que eran canales. Y ese es un ejemplo de cómo funciona el sesgo del experimentador. De hecho, a Percival le habían dicho que tenía mejor vista que todos sus colegas.
Un oftalmólogo de Boston le había dicho que su vista era absolutamente espectacular, así que estaba seguro de que todo lo que veía era real, y además estaba convencido de que había vida en Marte. Así que para él todo tenía sentido. Y a causa de eso, desperdició décadas de investigación, ya que se basó en que Marte estaba habitado por una civilización que había construido canales. Pero por otro lado, tal vez esa investigación no haya sido un desperdicio, porque nos enseñó que debemos estar atentos a nuestros propios preconceptos y sesgos sobre la existencia de la vida en el universo, y sobre cómo se comportaría la vida si existiera. Después hablaremos de las simulaciones porque sé que tienes argumentos en contra de eso, pero te digo que si yo hiciera una simulación, te pondría en una habitación con un alienígena solamente para ver cómo enloqueces durante horas. Y seguro estarías convencido de que solo es una alucinación, ¿verdad? Bueno, hablando en serio, creo que si en algún momento descubrimos que hay vida o nuevos fenómenos físicos interesantes, el enfoque correcto es ser extremadamente escépticos y tener mucho cuidado con nuestras expectativas sobre lo que queremos que suceda en ese momento. En realidad no soy un negacionista extremo de las pruebas. Si hubiera pruebas convincentes de vida en otro planeta, sería el primero en celebrarlo y en saludar a los alienígenas en el jardín de la Casa Blanca o donde sea. En mi infancia miraba Star Trek, y mi fantasía era ser como el Capitán Kirk y volar alrededor de las estrellas para conocer otras civilizaciones, así que me encantaría que eso fuera posible, como dije antes. Solo creo que tenemos que ser precavidos y estar atentos a eso cuando debamos evaluar datos. Pero tengo que admitir algo. La realidad es que dudo mucho que alguna vez podamos vivir un momento como el de Star Trek, incluso si hay otras civilizaciones en el universo. Las otras civilizaciones nunca estarán en la misma etapa tecnológica o en el mismo nivel de desarrollo que nosotros. Desde el punto de vista intelectual, sería difícil imaginar que puedan tener una conversación con nosotros, aunque sea mediante un traductor. No podemos comunicarnos con las ballenas jorobadas, ni con los delfines de una manera significativa, ¿verdad? Podemos darles órdenes, pero no tenemos conversaciones abstractas sobre diferentes temas. Así que soy profundamente escéptico ante la idea de que alguna vez tendremos una conversación enriquecedora, y creo que a muchos de nosotros nos encantaría que sucediera. Quizás imaginamos una civilización apadrinadora como reemplazo de Dios, que aparece para intervenir, mostrarnos en qué nos estamos equivocando y otorgarnos sabiduría. Sin embargo, también podría tratarse de un hongo gigante que ni siquiera entienda la idea de socialización, porque es la única entidad que existe en su planeta. Quizás sea un hongo que se expande por toda la superficie del planeta, y es increíblemente inteligente porque cada nodo se comunica con los demás para crear una red neuronal gigante, pero en realidad no tiene noción de lo que es la comunicación. Pero estoy seguro de algo. La vida alienígena en el universo sería increíblemente diversa. Y como dije, soy escéptico ante la idea de que se cumpla esa fantasía que tenía de niño, en la que establecemos un diálogo con otra civilización.